voy a pedirles, voy a pedirles que busquen en sus Biblias en la epístola de Judas, que estamos reflexionando en estos últimos días en esta epístola breve, como hemos dicho, pero tan intensa y tan llena de enseñanzas, ¿verdad? Vamos a tener la lectura de los versículos 12 y 13 hoy día. Judas, versículos 12 y 13, para que lo busquen ustedes también allí y puedan leer desde sus casas. No olviden tener sus Biblias también, ¿eh? Bien, Judas, versículos 12 y 13, dice así. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Oremos. Padre Celestial, nuevamente acudimos a tu presencia en esta oportunidad para rogar la dirección, Señor, en la reflexión y el estudio de tu palabra. Nosotros nada somos, Señor, solo somos seres humanos, criaturas tuyas, Señor. Nos disponemos en tus manos y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento cada día, Señor, para comprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y que ella nos enseñe, que tu palabra sea una lámpara, Señor, que ilumine nuestro camino en la vida, Señor. Padre Celestial, rogamos humildemente que tu presencia esté en medio nuestro en estos momentos tan sublimes en los cuales vamos a reflexionar acerca de tu palabra, Señor. Permite que nuestra mente pueda estar concentrada plenamente en tu palabra, Señor, y que nada, ninguna distracción haya para nosotros en estos momentos. Te lo ruego y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, bueno, hemos estado viendo primero, para recordar un poco y recapitular, eh, que esta epístola es breve por una razón. Dijimos que el hecho de que sea una epístola tan breve, de un solo capítulo, también podríamos decir que un poco es una evidencia de la urgencia con la cual Judas escribe esta epístola. Una urgencia que le abatía el corazón a Judas. ¿M? Y ese abatimiento del corazón de Judas que él dice por esta emergencia que escribía, ¿no es cierto? eh, y que Judas le llama esta gran solicitud que él tenía en su corazón, la comparamos, ¿verdad?, con aquella solicitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo que purificar el templo en 2 oportunidades. El Señor tuvo que hacer esa labor. Y sus discípulos se acordaron en una de esas oportunidades que la palabra del Señor decía, el celo de tu cama, el celo de tu casa me consume, me come, ¿verdad? O sea, la necesidad que tenía el Señor, esa urgencia que tenía el Señor también es la que tuvo Judas, ¿no es cierto? Y que lo movió a escribir esta breve pero intensa epístola, escrita por una causa, la defensa de la fe. Eso es lo que hemos estado viendo. La defensa de la fe, mis hermanos, no es menor, ¿ya? Es parte fundamental y trascendental en la vida de cada creyente. Así como todos y cada uno de nosotros tenemos como deber ir y evangelizar a todas las personas, no solamente los evangelistas y pastores, sino que cada creyente, por muy nuevo que sea, tiene el deber y el mandato de parte del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todos nosotros somos capaces de predicar el Evangelio a quienes Dios ha transformado la vida, a quienes Dios ha perdonado nuestros pecados. Estamos capacitados para ir y predicar el Evangelio, para anunciar a otros las virtudes, ¿no es cierto?, de aquel que nos rescató a nosotros mismos de nuestros pecados, aquel que nos lavó con su sangre preciosa y que también puede hacerlo, ¿verdad?, con cada una de las personas a quienes nosotros acudimos para hablarles acerca del Evangelio.
Ese es un deber de cada uno de los creyentes. Pero también la defensa de la fe se alza como una obligatoriedad para todos nosotros también, mis hermanos. Esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, es necesario que también nosotros la defendamos con energía, ¿verdad? Con seguridad y con propósito también, ¿verdad? No con armas, como dice la palabra del Señor, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Iremos enérgicos pero humildes, defendiendo la palabra del Señor cuando se encuentren, ¿no es cierto? Nos encontremos con algo que quiera, que quiera, digamos, eh, eh, que quiera tergiversar la palabra del Señor. Nosotros tenemos el deber de ir, ¿verdad? Y corregir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Judas tenía esta necesidad, esta solicitud en su corazón y debemos tenerla nosotros. Bueno, también hemos dicho, ¿no es cierto?, que Judas hace una comparación realmente drástica con estas personas que entran encubiertamente y que entraron encubiertamente dentro de la iglesia para entorpecer la vida espiritual de la iglesia y para torcer la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió desde muy temprano en la iglesia primitiva. Ha ocurrido a través de los siglos, ocurre en nuestro tiempo y seguirá ocurriendo. Siempre habrá personas que se introduzcan dentro del pueblo de Dios para tergiversar la palabra de Dios, para escandalizar y para hacer piedra de tropiezo. Esa es una realidad que no debemos desconocer. Bueno, Judas hace esta comparación, ¿no es cierto?, con estos personajes, con Caín, con Balaán, con Coré, ¿no es cierto?, refiriéndose a tres asuntos. A quienes han caído en la apostasía, a quienes han caído, ¿no es cierto?, en la fe, buscando recompensas, distintas recompensas. Y también a aquellos, ¿no es cierto?, que hacen lo que Dios nunca les ha mandado que hagan. Son tres peligros los cuales nosotros debemos ser muy cuidadosos. Primero, no seguir al Señor por recompensa, ¿verdad? Debemos servir a Dios, ¿verdad?, por amor, por lo que Él ha hecho en nuestra vida y no por recompensa, no por esperar recibir algo, sea lo que sea, no solamente un beneficio económico, ¿no es cierto?, en dinero, sino que hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos servir a Dios erradamente pensando que yo voy a hacer tal o cual cosa siempre y cuando Dios me recompense o Dios me responda, ¿no es cierto?, esta necesidad que tengo. No debemos caer en ese error, debemos servir a Dios, ¿no es cierto?, por amor, realmente, y con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, habiendo sido perdonados nuestros pecados de verdad. Debemos tener cuidado también, ¿no es cierto?, en querer hacer lo que Dios nunca nos ha mandado también, ¿verdad? Eso se puede decir en correr, ¿no es cierto?, sin que nadie me lo haya indicado. También es de cuidado. Y obviamente debemos estar alertas ante la apostasía reinante en este mundo en el cual estamos viviendo. Bueno, ante esas cosas, Judas advierte, ¿no es cierto?, acerca de esta necesidad y esta gran solicitud que él tenía, ¿no es cierto?, de escribir esta epístola. Bueno, esta descripción que Judas hace de los hombres que han entrado encubiertamente dentro del pueblo de Dios, que dice el versículo 4, es el de verdaderas manchas que opacan la brillantez de la iglesia de Cristo. Así son estos hombres que han entrado encubiertamente, manchas que opacan, ¿verdad?, ese brillo que Cristo mismo ha dado a su iglesia. Según la traducción, griega, se refiere aquí como a escollos. Y escollos son rocas ocultas que hay en el mar y que presentan un peligro, pero gravísimo, ¿no es cierto?, a los navíos que van y pasan cerca de ella. Esos son los escollos, ¿verdad? Rocas poco visibles en la superficie del agua y que pueden hacer naufragar también la fe de los que se reúnan con este tipo de personas. Aquí radica, ¿no es cierto?, la importancia de estar alertas.
aquí radica la importancia de esta gran solicitud que tenía Judas también. Y le dice que ellos opacan, ¿no es cierto?, vuestros convites, o sea, estas comidas en común, estos banquetes fraternales en los cuales se manifiesta el amor de Dios derramado en el corazón de los creyentes. Eso tan puro y tan santo que es la comunión de los hijos de Dios es opacado, ¿verdad?, por estas manchas, por estos personajes, ¿no es cierto?, que atentan contra la sana doctrina y contra la santa manera de vivir de cada uno de los hijos de Dios. Segunda de Pedro, referente a esto mismo, dice lo siguiente: estos mismos personajes que los trata Judas, también los trata Pedro. Y dice, estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, juntamente se recrean en sus errores. Vale decir que estas personas tienen una doble vida, ¿no es cierto? Se recrean en sus propios errores y se revuelcan, ¿verdad?, por así decirlo, en sus propios pecados, sin haber arrepentimiento alguno en sus corazones. Pero a su vez también participan de la comunión de los santos. Fíjense, por eso que Pedro dice, estos son suciedades, son manchas dentro del pueblo de Dios. Se podría decir, ¿no es cierto?, que es una manera de participar de la comunión con el pueblo de Dios de manera indigna, de una manera que liviana, ¿no es cierto?, que a Dios no le agrada. Las cosas de Dios no podemos tomarlas livianamente, debemos tomarlas, ¿no es cierto?, con seriedad, las cosas del Señor. Bien, ahora Judas también utiliza 5 metáforas acá, ¿no es cierto?, en los versículos que acabamos de leer, ¿ya? Una metáfora, ¿no es cierto?, en literatura, ¿no es cierto?, significa nombrar un objeto por otro, darle un nombre a un objeto, ¿no es cierto?, o de otro objeto, para poner un ejemplo, ¿ya? Dice acá que se nombran estas 5 metáforas, ¿no es cierto?, para referirse a la condición de aquellos que permiten el pecado en sus propias vidas sin aceptar la corrección y sin arrepentimiento alguno por causa de estos pecados. Este tipo de personajes. Y ojo, porque esto tiene mucho que ver también con la sentencia que Jesús hiciera a este tipo de personajes también. Esto hace más grave el asunto y más serio de lo que pareciera. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le anegase en el profundo de la mar. O sea, vale decir que es mejor, ¿no es cierto?, que a cualquiera de estas personas que son escándalo y tropiezo dentro de la iglesia de Cristo, es mejor esto, ¿no es cierto?, que se le atase una piedra que pesa alrededor de una tonelada, de 1000 kilos, al cuello y que se le lanzase a lo profundo del mar. Es un ejemplo que está poniendo el Señor de la gravedad del asunto en el que incurren este tipo de personas, ¿verdad?, que participan de la obra del Señor sin arrepentirse de sus propios pecados y que intentan torcer además la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade nuestro Señor diciendo, ¡ay del mundo por los escándalos! ¡Ay! Porque es necesario es que vengan escándalos. Mas hay, nuevamente, de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Y aquí hay una cosa curiosa. Esta palabra breve, ¿no es cierto?, hay, así como en griego, también en nuestro idioma cobra un doble significado. Puede ser una expresión de compasión o lamento, la palabra hay. Hay de aquellos que sufren, ¿no es cierto?, de compasión, o lamento, cuando nos lamentamos de nosotros mismos. Pero en otras ocasiones puede ser además una sentencia o una maldición también, ¿verdad? Y este último es el significado de Judas 11.
Si nosotros retrocedemos un poquito, ¿verdad? Donde dice en el versículo 11, hay de ellos, referente a este tipo de personas, hay de ellos. Esta es una sentencia, hay. No es una expresión de bondad y de misericordia, sino que es de sentencia, hay de ellos. Es un tipo de maldición y de condenación el que espera a estas personas, que son verdaderos apóstatas, ¿no es cierto? Que no tienen fe verdadera, que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero que viven una vida de apariencia de fe, de apariencia de bondad y de fraternidad entre el pueblo del Señor, pero que no es algo verdadero lo que viven. Y por eso, ¿no es cierto? Aquí también podríamos decir lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay del mundo misericordia. Ese hay tiene un significado de misericordia. Hay del mundo, pobre mundo, ¿cierto? Qué pena por este mundo, porque estos hombres van a ser el escándalo para el mundo. El mundo va a ver escándalo en el Evangelio por causa de este tipo de personas. Y por eso que el Señor dice, ay del mundo, pobre de este mundo, porque este va a ser un tropiezo. Estas personas son tropiezo para la fe del mundo. Por eso dice el Señor, ay, ¿no es cierto? Con una expresión de misericordia y de pena por este mundo. Pero luego dice, más ay, dice, y este ay cobra otro significado, una sentencia grave e inminente sobre estas personas que quieren tergiversar y la palabra del Señor y que son tropiezo y escándalo en el Evangelio. Ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo, ¿verdad? La gravedad del asunto a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Judas usa estas 5 metáforas, ¿no es cierto?, que les comentaba yo recién. Manchas en vuestros convites, nubes sin agua arrastrada por los vientos, árboles marchitos en otoño, fieras onda de la mar que espuman sus mismas abominaciones y estrellas erráticas. Hay, ¿verdad? Vaya ejemplos que el Señor pone, ¿no es cierto?, a través de su palabra para darnos a entender el destino de estas personas. ¿Mm? Cuando dice manchas en vuestros convites, ¿verdad? Son personas que, se refiere a que son personas que entorpecen la vida espiritual, ¿verdad? Y esta vida espiritual santa y pura de la iglesia de Cristo. Entorpecen estas cosas, ¿verdad? Por eso dice manchas en vuestros convites. Cuando dice nubes sin agua arrastradas por los vientos, ¿verdad? Se refiere a personas volubles, vacías de Dios, que no tienen a Dios en su corazón. Árboles marchitos en otoño, ¿no es cierto? En otoño hay menos luz solar, por lo tanto los árboles tienen menos nutrientes, ¿sí? Y por eso que botan sus hojas. Bueno, estas personas no están nutridas de la palabra de Dios verdadera, ¿verdad? Ellos se nutren solamente de su ego, se nutren solamente de las cosas que ven a su alrededor, de lo material. No hay fe verdadera, no hay arrepentimiento y por lo tanto en ellos tampoco ha habido perdón de los pecados. Son verdaderos apóstatas que están ya sentenciados, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como ya hemos visto, ¿no es cierto? Como Dios sentenció también en el pasado, ¿verdad? En varias oportunidades a determinados, en determinados tiempos a la humanidad. También cuando dice fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, ¿verdad? El mar produce estas espumas, ¿no es cierto?, por sus ondas del mar. Bueno, todas estas formas, la mala forma de vida que tienen estas personas, ¿no es cierto?, va a ser manifiesto, tarde o temprano, a todos. Y estrellas sin rumbo, porque no tienen rumbo en sí mismos, porque no es el Señor quien guía sus vidas, son ellos mismos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor es bastante enfática en esto y nos advierte, ¿no es cierto?, que debemos estar con nuestros ojos muy abiertos nosotros para estar observando lo que ocurre siempre a nuestro alrededor.
¿Cuáles son las características, además, ¿no es cierto?, de estas personas? Primero, son vergüenza para el Señor. Son una vergüenza para Dios. Por eso que son tropiezos en el Evangelio. Y son vergüenza para el pueblo de Dios también. Son inestables en su vida espiritual, porque no llevan una vida espiritual verdadera. Por lo tanto, su vida es una vida absolutamente inestable. No tienen fruto. Obviamente, no tienen el Espíritu Santo en sus corazones, por lo tanto, no pueden tener el fruto del Espíritu en sus vidas. Tienen apariencia de piedad por lo demás. Parece que fueran, ¿no es cierto?, parte del pueblo de Dios. Tienen toda la apariencia, pero no lo son. Por eso también el Señor puso este ejemplo, ¿no es cierto?, que la cizaña es necesario que también crezca junto al trigo. Y la cizaña, como ustedes saben también, aparentemente es idéntica al trigo. Y por eso que en esa parábola, cuando el Señor pone este ejemplo de estos hombres que querían arrancar la cizaña, el Señor les dice que no arrancaran la cizaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podían arrancar el trigo verdadero, porque la cizaña es muy parecida al trigo. Por eso que nosotros no debemos tampoco juzgar livianamente a nuestros hermanos, a nadie, porque no sabemos realmente. Es Dios quien conoce verdaderamente a cada uno de sus hijos. Nosotros solo vemos la apariencia y también podemos ver, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu reflejado en una vida, ¿no es cierto?, en la vida de cada creyente. Pero podemos equivocarnos en esto. Pero Dios no se equivoca, porque Dios conoce a los que verdaderamente son suyos. Y por último, otra característica, ¿no es cierto?, de estos personajes es que no brillan con la luz de Cristo y no son guiados por el Señor Jesucristo. Muchas de estas personas brillan también por sus talentos, por sus capacidades, puede ser, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene muchas capacidades y que tiene muchos talentos y que brilla por ello, ¿verdad? Pero estas personas no brillan con la luz de Cristo, brillan con su propia luz, ¿verdad? Y la luz propia, ¿no es cierto?, que pueda tener cada ser humano es una luz que pronto apaga, porque no es la luz verdadera de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, debemos estar muy atentos en esto, ¿verdad? Y como dice la palabra del Señor, hay de ellos, ¿no es cierto? Debemos estar orando muchos nosotros por cada uno de nuestros hermanos y debemos estar orando también, ¿no es cierto?, para que todos en nuestras iglesias puedan oír el Evangelio y puedan verdaderamente atender al llamado del Señor en sus vidas y estar completamente seguros que somos hijos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados y que somos hechos nueva criatura. De eso debe estar cada uno de nosotros plenamente seguro, ¿verdad? Si no está seguro usted de que sus pecados hayan sido perdonados, entonces es tiempo que caiga, ¿verdad?, de rodillas ante el Señor y le diga: Señor, ayúdame, yo quiero tener el perdón de mis pecados también, quiero ser un hijo tuyo, ¿verdad? Bueno, Dios recibe, ¿no es cierto?, como dice el salmista, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Así que cada uno de nosotros es responsable de sí mismo ante Dios. Nosotros, que somos conocedores de la palabra de Dios, a Dios daremos cuenta también, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. Bien, vamos a llegar hasta aquí entonces, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.